Side of the boat. And an attempt to escape said anaconda. Thus flipping the boat over and creating a buffet for the crocodiles. Also, hang on your hats. If they blow in the water, they have about a 5-second life expectancy before the piranhas get them. And probably not a good idea to check the temperature of water with your fingers or toes. And lastly, this is a non-smoking flight, and that includes marijuana, because we're not in California, Colorado, Oregon, Idaho, Canada, where everybody has a prescription, or Jamaica. And the main reason you don't want to smoke in these boats is I'm sitting on some volatile gasoline, and if I go, you're all going with me to someplace hotter than Panama on a sunny day. Yes. Bienvenidos! Yes. Hola. Hola. Now mire, ¿todos de ustedes pueden comprender inglés? Yes. ¿Mi forma de inglés? No, sí, sí, no. Ok, vamos a hablar en francés entonces. Bonjour, bienvenue. Right, mi nombre es Carl, voy a estar el líder de esta expedición, pero si algo malo pasa conmigo, puede hacer una selección de alguien diferente y más bonito. Mira, 3 cosas muy importantes. Si algo quiere entrar en la lancha para sacar uno de ustedes como un anaconda, no quiero el resto de ustedes mueven juntos al mismo lado para botar todo en el agua para hacer un buffet para los cocodrilos. Cuidado con las gorras, porque si la gorra entra el agua en casi 5 segundos solamente, las pirañas van a comerlo. Y, por favor, cuando está dentro de la lancha, no fume. Porque para fumar no está bueno para su salud. Y también, todos los lanchas tienen combustible. Si fume, boom, boom. En este momento estamos en un río, se llama el río Chagres. Hay 2 represas que hacen 2 lagos artificiales. Más arriba del río tenemos lago Alajuela. En el otro lado del puente tenemos lago Gatun. Al norte del istmo tenemos la represa del lago Gatun y las esclusas de Gatun. Bienvenido al canal de Panamá. Now, ¿alguien aquí quiere un auto nuevo? ¿Nadie quiere un auto nuevo? Sí. Well, este barco que viene está llena con autos nuevos. Posible podemos recibir un descuento. Now over here, first off, the ship is just now leaving the Gaylord Cut. The Gaylord Cut's the narrow part of the canal which goes across the Continental Divide, and that's where they did the majority of the excavating when they first built the canal. And as we speak, and as you can see, they're making it wider and deeper for the canal expansion. Over there is a semi-ode, like myself, mechanical bucket dredge, which is working on the canal expansion. Este barco está saliendo del corte. ¿Cómo se llama el corte? ¿Por qué? Por la forma. Incorrecto. La razón se llama corte culebra. La misma razón se llama lago Gatun, porque donde ellos construyen la represa del lago, antes tenemos un pueblo, allá se llama Gatun. Varias secciones del canal que pasa por el lago tienen nombres de pueblos que está abajo del lago. Pero con suerte, la gente que vive allá no tiene que pagar para agua, solamente electricidad y cable onda. ¿Qué pasa? En este momento ellos están haciendo el corte más ancho y más profundo para la expansión del canal. Adelante tenemos una draga de pala trabajando en esta obra. Now, before the dredges come in, they have another piece of special floating equipment which has drilling rigs mounted on it, and they use it to drill holes into the rocky bottom. They pack these holes full of explosives, they move the barge, and then, excuse me, blast the area. And then the dredges, the bucket dredge, loads that material in the specially designed hopper barges, which are hinged at the top and can open at the bottom like a clamshell to dump their cargo. And with tugboats, they push that material to other areas of the lake where they dump it. Now, antes que vienen las dragas, hay otro
cosa especial que tiene máquina que flota, que tiene máquinas torres arriba para hacer huecos en la roca abajo del agua. En cada hueco ellos ponen explosivos. Cuando todo está listo, mueven la barcaza y kablooey. Y después la draga de pala saca todo roto de abajo y pone en barcazas especial que puede abrir por abajo para botar su carga y con remolcadores empuje a otros lugares del lago para botar afuera del canal. Now, besides making the Gaylord Cut wider and deeper, they're also making a channel which goes to the lake wider and deeper, and the entrances on both the Pacific and the Caribbean side. Now, besides all this wider and deeper work, they're building new locks. They won't throw away the old locks. They will continue to use them as they have for the last 98 years. Bigger than this one. Now, in addition de la obra en el corte, ellos están haciendo la ruta que pasa por en el lago más ancho y más profundo, y también las entradas en el Pacífico y Caribe, y también esclusas más grandes. Now, cuando ellos terminan con toda esta expansión del canal, vamos a tener barcos 2.5 veces más grandes de esta, haciendo tránsito en el canal. Now, looking up ahead of us, you see there's some heavy equipment working on the bank, and then behind them, there's some buildings. This is a medium security prison called Renacer, and that is the new home for my poker buddy, Manuel Noriega. Jóvenes, ¿quién está viviendo por ahora adelante en estos edificios? Noriega. ¿Quién? Noriega. Noriega, sí. La casa o este hotel se llama Renacer. Hay buenas facilidades, piscina, restaurantes, discotecas. Aquí tenemos otra clase de draga. Esta es draga corte y de succión. Se llama Mindy. Mindy tiene 71 años trabajando aquí en el canal. Ellos están haciendo alguna reparación de la bomba de agua. Now puede ver, hay cables de hierro. Con estos puede bajar el fin del brazo hasta abajo. Y esta parte de adelante hacen rotación para comer todo. Y con esta bomba de agua gigante puede hacer una succión para llevar todo que pasó de abajo hasta arriba y empujar por una tubería que flota afuera del canal. Has a large belly, stores a lot of water in its trunk. During the dry season, it catches leaves, conserve water. It's not overly dependent on those leaves, neither. It too can photosynthesize in its trunk. And during the dry season, when it doesn't have leaves, at nighttime only, it produces flowers. The flowers are rather large, spherical in shape, bushy, off-white in color. There's a species of bat which pollinates it, and the next morning all the flowers fall off. The following night, they create another crop of flowers. It is common to see the three-toed sloth in that tree during the dry season when it has no leaves, because they like to eat the flower buds before they open at night. ¿Qué tenemos atrás? Bambú. Este es bambú amarillo. Son muchas especies diferentes de bambú, pero bambús de la misma familia de hierba, y como hierba crecen de abajo hasta arriba y puede crecer más rápido de todas las plantas en el mundo. Entonces, si pasa la noche en su hamaca, cuidado cuando sale la próxima mañana, posible más arriba de la tierra. Hay muchos usos para bambú. Puede construir casas. Now, ¿cómo se llama el árbol grande adelante? Barrigón. Barrigón, ¿por qué se llama barrigón?
porque tienen barriga grande. No, no es por eso. ¿Y qué tenemos adentro de su barriga? Agua, mucho agua. El árbol barrigón quita las hojas durante el tiempo seco para hacer una mejor conservación del agua. Pero mira, la corteza tiene bandas de verde porque él puede hacer fotosíntesis dentro de su corteza. Hay piratas atrás. ¿Iguana frita? No, no me gusta la iguana. Ahora pueden ver 4 barcos y hay 3 barcos diferentes. A la izquierda tenemos 2 barcos que llevan contenedores. A la derecha el primer tiene petróleo y en el otro tienen posible grano. Now back on the other side of those 2 ships to the right of us, you see there's a tall ground in the distance. This is the largest island in the lake. It's called Barro Colorado Island. And there's where Smithsonian Institute has their tropical research center called STRIVE. The scientists down there like to spy on all the little animals and give them difficult names to pronounce. In addition to the island, there are 5 main peninsulas extending out from the mainland surrounding it, creating a large protected area called the Nature Monument. Scientists don't just do studies in that area, they studies in other parts of the lake and other parts of Panama. ¿Qué tenemos en la isla Barro Colorado? Árboles, flores, científicos que están haciendo estudios de todas cosas en la selva y ponen nombres bien difíciles para pronunciar a todo. En el otro lado de los 2 barcos a la derecha, esta tierra más alta en la distancia es la isla Barro Colorado. Y no hay ningún mall por allá. Entonces, ¿quién tiene interés para ir? No hay mall. Right. Would you prefer to experience? Now please be careful getting out of the boat. It might be a little slippery with the mud or sticky with quicksand. And let's be gentlemen about this. Ladies first. In case there's something hungry hiding in the bushes. Mira, no podemos viajar más en estas lanchas. Pero con suerte hay un sendero y vamos a hacer ejercicios. No está lejos, solamente casi 5 kilómetros. Muy importante, necesita tener cuidado en el sendero porque aquí en Panamá tenemos más de 120 especies diferentes de las culebras. ¿Quién tiene miedo de culebras? Yo. ¿Quién se gusta culebras? Excelente. Los científicos dicen poco más de 20 especies son venenosos, pero algunos que no son venenosos tienen tamaño para comer gente. Entonces, si tienen una opción, ¿cuál es su preferencia? Mira, cuidado cuando sale de la lancha y porque somos caballeros, quieren las mujeres salen primero. En caso hay algo en la selva con hambre. Mira, es muy importante para mantener todo su cuerpo dentro de la lancha, pero cuando recibe el señal, corre. No necesita correr rápido, solamente más rápido de la gente atrás de usted. Ella.